Entonces vamos a hacer este ejemplo. Bien. Entonces, jóvenes, la idea, empecemos es con un YY, un primer ejemplito como para calcular voltajes y eso. Y la idea es, voy a ver cómo me va, que tenemos una fuente en Y. Listo, esta es la fuente. La idea, jóvenes, es que esa fuente se arma conectando todos los negativos en un punto común. Entonces, todos los negativos de la fuente se conectan en un punto común. A ese punto común es el que llamamos N. Y vamos a pensar que esta es la fase A, que esta es la fase B y que esta es la fase C. Quiero que tengan presente que eso lo coloqué yo, ¿no? Pude haber llamado a la que llamé A, pude haberla llamado B, eso es simplemente un nombre que yo le estoy dando. Para el caso del ejemplo que les traigo, la carga también está en Y. Entonces, la carga va a ser inductiva. Entonces, tengo una carga así. O sea, resistencia con bobina. Aquí no me quedó muy bien dibujado. Bien. Y obviamente, eso lo conecta a una línea, ¿sí o no? La línea de transmisión es la que me permite unir al generador con la carga. Bien. Bueno, ahí algo he logrado dibujar eso. Bien. Para el ejemplo, me dicen que esta fase A me dan este dato, que esa fuentecita vale 200 a 0 volts y que la carga tiene un valor de 10, perdón, 100 a 60 grados Ohm. Nuestro sistema es equilibrado. Entonces, con que me den el dato de uno, yo ya sé las otras, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la carga, pues si me dan un brazo, todos los tres brazos son iguales, o sea, todos los tres son iguales. En el caso de la fuente, me dan el voltaje de la A, pero ustedes bien saben que ya con eso podemos hallar los otros porque sabemos que es equilibrado. En cuanto a la nomenclatura, aquí te estará A mayúscula, esta será la B en el lado de la carga y esta será la C. Utilizamos minúsculas para el generador o la fuente y mayúsculas en el lado de la carga. ¿Esto por qué? Porque luego vamos a necesitar mucho, por ejemplo, muchachos, vamos a necesitar decir que esta corriente que va por acá, que va por la línea, pues sería la I A minúscula, A mayúscula. Esta corriente que va por esta línea sería la I B B. Y esta que va por la línea, esta sería la I C minúscula, C mayúscula. Y entenderán que por qué el sentido, porque mire que la fuente, según la conexión, cada fuente me genera o me alimenta en este sentido, ¿sí o no? Cada fuente y por eso las corrientes salen a alimentar la carga. En este punto donde se unen las tres fases de la carga sería nuestro neutro en mayúscula. El circuito es así, Profe, digamos inicialmente es así. profe, una ¿Sí? pregunta. O sea, esas tres fuentes se pueden ver como una sola fuente, ¿no? Y o sea, y esas tres fuentes, ambas tienen que suministrar potencia. O sea, ninguna Sí. consume, digamos. En el equilibrado no. Ah, En el listo. sistema equilibrado todas las tres aportan y aportan igualito, que es la belleza del sistema equilibrado. Entonces, luego nos vamos a dar de cuenta cuando esto se desequilibra y sí comienza el conflicto, ¿cierto, muchachos? De las cosas como que pueden llegar a pasar. Bueno, entonces es simplemente aquí, por ahora, lo que quiero indicarles es que eh, nos dan que B sub AN es igual
a 200 a 0 grados. Ah, y lo otro que se me olvidaba, qué pena, joven. Me dicen que este sistema, este circuito es secuencia positiva. O sea, vamos a trabajar con la secuencia positiva. Saber que la secuencia es positiva ya me permite, así no nos lo den, ya me permiten encontrar o conocer o saber las otras dos voltajes que no me habían dado, pero ya por deducción, llamémoslo así. Entonces, las otras fuentes, los otros voltajes que no me habían dado, pues todos tienen que tener la misma magnitud, pero desfasado 120. Y como sé la secuencia, sé que como es secuencia positiva, este es el que va a menos 120 grados la B y esta va a 120 grados que la C. Todo esto son volts. Quiero que se percaten que esto es lo que yo llamo, ¿no? La fase A, la fase B y la fase C. Y estas tres, que son los voltajes de cada fuentecita, ¿sí o no, jóvenes? Son los voltajes de cada. Esto es lo que llamamos tensiones o voltajes de fase. O sea, el circuito, el ejemplo me dio los voltajes de fase. Bien. Entonces, y seguramente lo que me Profe, interesa es tengo una encontrar los pregunta voltajes. ahí. ¿Sí? Digamos, usted siempre, pues en los ejercicios siempre van a dar esos ángulos, o puede que solo me den la magnitud y yo tenga que asumir los ángulos. Sí. Eh, Recuerdan ustedes en los circuitos de alterna, jóvenes, que cuando uno no conoce ángulos, cuando no me dan ningún ángulo, uno está en libertad de poner uno. Uno. Entonces, ustedes están en libertad. Por ejemplo, me pudieron haber dicho simplemente que el voltaje AN era 200. Obviamente, como es equilibrado, como estamos en el punto de trifásico equilibrado, ustedes dicen, ah, pues todas las tres son 200, sí. Y ustedes están en libertad de ponerle un ángulo a cualquiera de ellas y al saber la secuencia, hallan las otras dos. Y ese ángulo puede ser cualquiera, ¿no? Menos 18 más 32,8, el ángulo que usted quiera, simplemente desfasan las otras 120. Aquí el ejemplo, por ejemplo, nos dijeron que la A va a cero, pero pudo haber sido cualquier otro ángulo, ¿no? Eso me lo entienden, ¿no, muchachos? Y espero y pienso que no se vayan a dejar confundir por los ángulos. Lo importante es que se desfasen 120 en la secuencia que está trabajando el circuito o en la secuencia del sistema. Bien. Entonces, lo otro que vamos a hacer es, pues supongo que vamos a calcularle potencias, corrientes, voltajes de línea al ejemplo, como por hacer unos primeros cálculos del trifásico. Este es el famoso YY. Y digamos, así como está, es equilibrado. Primero, no se está considerando impedancia en la línea, o sea, estamos considerando conductores perfectos. Bueno, bien, como ejemplo. La carga es equilibrada, cada brazo tiene 100 a 60 grados Ohm y la fuente es equilibrada. Entonces, no lo mandaron, pero nosotros en el papel conectamos los neutros. Entonces, aquí donde viene, esto lo hacemos nosotros, conectamos los neutros, o sea, trazamos el famoso neutro, trazamos el famoso neutro. Vamos a hacerlo más bonito que no me quede tan torcido. Ya. Listo. Entonces, conectamos los neutros. Al conectar el neutro, el dibujo, espero que ustedes más o menos lo pillen, muchachos, y por eso hago como este puentecito, como para que ustedes vean que efectivamente es como tridimensional, como que uno tiene tres circuitos monofásicos unidos por esa línea amarilla que es el conductor neutro, lo cual dice, no, yo no voy a trabajar con todo ese circuito grandote, yo de ahí puedo trabajar con uno solo y lo que hago es que los demás los replico, llamémoslo así. ¿Qué indica eso? Que el circuito monofásico, que es una fuente, la línea de transmisión, ¿cierto? Y la carga. Entonces me quedaría este circuito y aquí voy a dibujar lo que no es necesario, el neutro, llamémoslo así, el conductor amarillo. Entonces, esto es lo que llamamos nuestro monofásico.
Aquí estaría más, menos, esto es de alterna, ya digamos que trabajo la fase A. Entonces aquí sería N, aquí esto estaría la A mayúscula y aquí sería la N mayúscula y esta carga vale 100/60. Bueno, entenderán que ya no tiene casi ni sentido hablar de esto porque es muy sencillo un circuito. Una fuente que me alimenta una impedancia. ¿Qué es lo que sucede? Que en este circuito tan sencillito es muy fácil calcular esta corriente, ¿sí o no, jóvenes? La corriente, y en este caso, ¿cuál? Como estoy trabajando con la fase A, pues la IA, que sería la corriente de línea que va por la fase A. La corriente de línea y su A sería igual, pues al voltaje dividido en la impedancia, ¿cierto? O sea, AB sub AN dividido en la impedancia de fase, voy a llamarla por ahora así. O sea, que esa corriente de línea y su AA sería igual. Voltaje de fase, en este caso, como estoy trabajando con la fase A, el BAN vale 200/0. Dividido en la impedancia de fase que vale 100/60. Entonces, encontramos que la corriente que va por la línea A es igual a 2 a menos 60 grados amperes. Y esta sería la corriente de la fase A. ¿Cómo la hallo? Con el circuitico monofásico que es demasiado sencillo. Pero no, es que a mí me interesaban eran las otras. A mí me pedían la IBB y la ICC. Entonces, ¿qué hago? Tres monofásicos. Dicen, no, con uno que usted conozca ya puede hallar los otros. ¿Por qué? Porque como es un trifásico equilibrado, se le pasan 120. Entonces, la IBB tiene la misma magnitud, pero desfasado 120. ¿Y quién es la ICC? La misma magnitud, pero desfasada 120. Y ojo con la secuencia, ¿no? O sea, se tiene que cumplir la secuencia. Entonces, muchachos, yo creo que ya me entendieron y creo que no hay mucho problema. ¿A qué ángulo quedará IBB? A 30. A 30, profe. No, Ah, ¿no? 60. Ah, ¿qué? Menos 180. menos 180. ¿Saben de Que es dónde cero, salió ¿no? eso? Porque está así, va de Sumando segundo, ¿no? Pasa de segundo. Entre ellos Pues yo tienen la que, deducí menos 120 más menos 160, ¿no? entre ellos tienen que estar desfasados 120 grados. Entre ellos. Pero usted tiene que saber quién va debajo. O sea, según la secuencia, recuerden que es ABC, ¿no? La secuencia. Jóvenes, ¿a qué ángulo irá ICC? A 60. A 60 grados amperes. O sea, con hallar uno ya tiene las otras dos. Por eso la ventaja de que trabajar con un monofásico. Por favor, para todos, ¿me entendieron cómo saqué y por qué dieron esos ángulos de menos 180 y 60 una vez conocido el ángulo de la A? Hablo de la corriente y su A. No sé si sea necesario dibujar los fasores. Vamos a hacerlo. Profe, porque en la parte, digamos, de donde está la bobina con la resistencia, pues la impedancia, porque se asume que la magnitud y el ángulo son el mismo? En las impedancias, Sí. porque es Él dijo el equilibrado el sistema circuito. equilibrado. Profe, yo tengo otra duda que de pronto Espérame un no tengo. segundito. Nosotros estamos trabajando en este momento del curso en trifásicos equilibrados. Para que la carga sea equilibrada es porque los tres brazos son igualiticos. Por eso, como dato solo me dan uno. Dice, pero ¿para qué? Si usted ya sabe que los otros son los mismos. Ah, vale, profe, gracias. ¿Sí?
Ahora sí, qué pena con el compañero que estaba hablando. Profe, yo tengo una duda que de pronto me queda muy claro. La secuencia, si es positiva o negativa, ¿eso me lo determina el enunciado del ejercicio? Sí, claro. Listo. El ejercicio nos tiene que decir. Usted tiene que saber en el Siempre, entonces, sistema. siempre va a dar eso, ese dato. Sí, 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 se debe saber la Ah, listo. secuencia. Se debe saber la secuencia, claro. Entonces, simplemente iba a dibujar acá como por que ustedes lo tengan claro. Y es que, por ejemplo, la A nos dio a -60. Voy a asumir, muchachos, que -60, ¿dónde es? No sé, como que -60 es por acá, digámoslo así. Entonces, este fasor es el que yo llamé IAA, que está a -60 grados. O sea, aquí hay -60 grados. Pero a partir de ahí, todos se tienen que desfasar, todos los otros se tienen que desfasar 120 en la secuencia que me dieron. Entonces, el otro, si ustedes miran, el otro tiene que quedar por acá porque tiene que haber 120 entre ellos. Entonces, aquí era donde yo les decía que aquí va y sub BB, entendiendo que entre estos dos, entre ellos dos, hay 120 grados. Entonces, por eso y sub BB me quedó a -180. Y la I sub CC tiene que quedar a 120 ella, entonces la I sub CC estará por acá, por ahí, digámoslo así. Entonces, por acá está la otra, la I sub CC, que entre todos, entre esta con el otro, entre todos ellos hay 120 grados de fasado, o sea, aquí también hay 120 grados entre ellos dos. Y entonces ahora sí lo que alguna vez les comenté, si aquí está el observador y hacen girar esto en sentido antihorario, ¿qué pasa? ¿Sí me entienden? Pasa la A, mire, pasa A, luego pasaría a B y luego pasaría a la C. Entonces dice, ah, sí, sí estoy bien, esta es la secuencia positiva. Bueno, eso era como por si de pronto ya viendo los fasores me entienden más cómo es que se determinan las demás corrientes una vez conozca uno la primera, o sea, una vez conozca uno la del monofásico que está trabajando. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta ahí? Bueno, ahora miremos lo siguiente. ¿Cómo puedo yo encontrar esto? ¿Qué me interpretan ustedes si yo les pregunto por esto? Alguien que me diga por micrófono, ¿qué es lo que quise decir con eso PDA? La potencia de la línea A. Entonces, primero, P, ¿no? Activa, real, promedio, esos nombres que sabemos. Entonces me están pidiendo la activa en este caso. La A mayúscula. Entonces me dicen, me están pidiendo que calcule la potencia del brazo, o sea, de una fase, en este caso en donde, en la carga, porque me ponen la A mayúscula. Entonces me están diciendo, calcule la potencia activa de la fase A en la carga. En otras palabras, muchachos, me están diciendo, oye, necesito la P de este brazo. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Cómo? ¿Cómo creen ustedes que yo puedo hallar los watts, la P de ese brazo, jóvenes? ¿Cómo creen ustedes? Pues sería la tensión de línea, ¿no, profe? Por la corriente de línea y el ángulo de la impedancia, el coseno del ángulo de la impedancia. Por eso, ¿qué fórmula va a usar? Porque ese cuando uno calcula potencias tiene varias fórmulas, digámoslo así. ¿Cuál usamos? Ahí sería pues B por coseno Ah, listo. Entonces usted dice, voy a usar esa expresión B y cos, ¿sí o no? Eso es lo que le interpreto, que va a usar B y cos. Bueno, entonces usemos eso. Yo quiero casi que me entiendan qué es esto. Como estoy calculando la potencia de una fase, y en este caso de la A, para que me entienda, yo dije, pues como estoy calculando la potencia de una fase, pues será el B de fase o la corriente de la fase por el cos de un ángulo, ¿sí o no? Eso es simplemente como
Porque, repito, jóvenes, ahora en trifásicos sí hay que tener pilas y estoy hablando de voltajes de fase, de voltajes de línea, de corrientes de fase y corrientes de línea. Entonces, esto lo hago más es como por indicarles que si están calculando la potencia de una fase, pues será B de fase por I de fase por el cos. Listo, ahora sí datos. PDA. ¿Quién es el voltaje de fase de ese brazo A? O sea, ¿quién es este voltaje, jóvenes? ¿Sí o no? El voltaje que tiene ese brazo. De 200 a 0, profe. Pero dígame en la letra, dígame en la nomenclatura, dígame en qué voltaje, porque es que ahora como tengo tres, Antes es B sub De sub AN. A mayúscula N, ¿no? eso, entonces magnitud, porque recuerden que todo eso es magnitud de la B sub AN, por, ¿quién es la que yo llamé IF? ¿Quién será esta IF? Pues la I que va por ella, ¿sí o no, jóvenes? Esta es la que yo llamo IF, llamémosla así, la I que va por ese brazo. En mi ejercicio, ¿quién es? Y sub Y AA. de a- Entonces, por la magnitud de I sub AA, porque en Y, la I de línea es la misma I que va por la fase. Hasta ahí vamos bien. Y por el coseno de un ángulo, bueno, ya vamos a colocar valores. Entonces, ya me entendieron. Y entonces dice, mire, la potencia del brazo A es igual. Magnitud de B sub AN, ¿cuánto era? 200. Por la magnitud de sub A, 2. Y por el cos de quién, jóvenes, o de cuánto, De 60 grados. ¿cómo lo supo? Porque es el ángulo de cada carga individual, ¿no? Exacto, que es el ángulo de la impedancia, que obviamente ese ángulo es el de fase entre estos dos. Jóvenes, ¿sí se pillan que es el de fase entre estos dos, entre este voltaje y esta corriente? ¿Sí me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces entenderán que con eso encontramos la fase A y creo, jóvenes, ¿esto cuánto da? 200, sí, algo así. 200 watts. Sí, profe. Listo. Ese bracito de la Y está consumiendo 200. ¿Qué pasa si me dicen, no, pero es que a mí me interesa la potencia trifásica? O sea, la de todo, cuando hablo de trifásico, muchachos, es la de toda la carga trifásica, no la de un brazo. O entenderán que la potencia trifásica es 3 veces la potencia de una fase, ¿sí o no, jóvenes? Porque todos los 3 brazos consumen igualito. O sea que obviamente esto me da 600 watts. ¿Me entienden esto? Sí, profe. 600 watts. Bien. Bueno, ahí calculamos potencias. Podríamos calcular Q y todo eso también si se quiere, ¿no, jóvenes? Pero bueno, yo creo que con la P que... Ah, otro dato importante. ¿Qué creen que es Profe, esto? Sí, la escucho. pero en ese caso son bobinas, ¿no? ¿Sí tendría P? No, pero es 100 a 60. 100 a 60 y hay resistencia y hay bobina. Ah, es con resistencia. Ah, No, es que yo como veo solo bobinas. no. Bueno, yo en el dibujo de pronto no me lo aprecien. Debí haber dibujado una Ya. cajita Sí. y esa cajita es 100 a 60. On. Jóvenes, Ah, si es 100 a 60, sí, ¿qué sí, va por dentro de la caja? sí, sí, sí. Sí, sí, profe, ya la Resistencia con capté. bobina, ¿sí o no? O sea, Ah, habrá sí, sí. P, habrá Q, habrá S, todo eso hay ahí en la caja, pero aquí yo solo calculé P. Ah, bueno, listo. Bien. Jóvenes, ahora miren esto. ¿Qué les estoy preguntando acá según la nomenclatura que estoy usando? ¿Qué es eso? Tensión de fase, ¿no? No, es tensión de línea. Eso ¿no? del índice. ¿En dónde? En la carga. En la carga porque es AB mayúscula. Entonces me están pidiendo, así como me están pidiendo que encuentre el voltaje que hay entre A y B, o sea, el más en A,
el menos en B y este sería el B sub AB mayúscula. Que según los conceptos de trifásicos, ese es un voltaje ¿de qué? ¿Cómo llamamos a este línea. voltaje? De línea, ¿cierto? Porque es el voltaje que hay entre los extremos, o sea, entre línea y línea. Por concepto, ya sabemos que los voltajes de línea son en magnitud raíz de 3, en ángulo adelantada 30, ¿de quién? De su respectivo voltaje de fase, en este caso AN. ¿Me están entendiendo, jóvenes? ¿Por qué? Porque acuérdense, A con A. Eso es importante porque si cambian los voltajes les va a dar hasta 150 grados. No sé si me entienden a qué me refiero. El concepto es, los voltajes de línea en magnitud son de 3 veces más grandes y en ángulo adelantan 30, por eso es más 30. ¿De quién? De su respectiva fase. Entonces aquí me está quedando que el voltaje B sub AB es igual a raíz de 3 a 30. ¿De quién? Del B sub AN. ¿Pero quién es el B sub AN? 200 a 0. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Entonces, al hacer esa operación, B sub AB, raíz de 3 por 200, eso da 346 a un ángulo de 30 grados volt. ¿Qué acabé de hallar? El voltaje de línea AB en la carga. Jóvenes, si me van siguiendo, Sí, profe. ¿cómo hallo BC y cómo hallo el otro que es el que llamamos CA? ¿Cuánto valdrá B sub BC y B sub CA? ¿Alguien me puede decir? O sea, los otros dos voltajes de línea que me quedan haciendo falta. No sería lo mismo, pero 236, 90, ¿no? desfasarlos, Y profe. Entonces, la misma magnitud y ¿a qué ángulo? A ver, ¿a qué ángulo? Pues, profe, serían los mismos ángulos de las fuentes, pero sumarles más 30. A menos 90 y a 150, ¿no sería? Sí, a menos 90 y este es 346 a 150. ¿Cómo supo el compañero que me dio los datos? ¿Cómo hizo para saber eso? Porque igual van a estar desfasados 120 grados, ¿no? Y ya Exacto. empecé desde 30, entonces pues se desfasan a partir de eso. Entre ellas tienen que estar desfasados 120. ¿Y qué es lo que pasa? Dicen, pero se me debe cumplir la secuencia. Entonces, la secuencia es A, B, C, porque me dicen que secuencia positiva o ABC. Entonces, si la A está a 30, la B me queda menos 90 y la C queda 150. Jóvenes, ¿me entendieron? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta de este ejemplito que es el primerito y es el que nos da un startazo, una arrancona, todo esto de trifásicos? Profe, una preguntita, entonces ese voltaje de línea que hay ahí en la carga es el mismo voltaje de línea que uno tiene en las fases. ¿A qué refiere a las fases? O sea, pues usted ve que ahí está ese voltaje de línea que usted acaba de hallar, lo halló entre la línea A y la línea B, ¿sí o qué? Entonces el mismo voltaje de línea que hay entre, por ejemplo, A minúscula y B minúscula. Eso, entonces eso se llama el voltaje de línea en la fuente. Recuerden que ahora hay que tener claro, usted me lo está hallando en la línea, me lo está hallando en el carga, me lo está hallando en la fuente. Entonces, aquí yo acabé de hallar los 3 voltajes de línea en la carga. Entenderán que si me voy para la fuente, aquí habrá más, menos un B, pero AB minúscula. Aquí estará más, menos un B, B sub BC minúscula. Y aquí está más, menos un B sub C A minúscula. Entonces,
Si estoy en minúsculas, estoy en el lado de la fuente. Si estoy en mayúsculas, estoy en la carga. Para este ejemplo, como las líneas no tienen impedancia, los voltajes de la fuente son los mismos voltajes de la carga que se aprecian mejor, no sé si lo aprecian mejor aquí en el monofásico. Miren que el voltaje que tiene la fuente es el mismo que le llega a la carga porque la línea no tiene impedancia. ¿Me siguen, jóvenes? Sí, profe, tienes razón. Para este ejemplo, en otro, donde le pongan una Z a la línea, pues obviamente como en la línea hay una caída de tensión, ya no van a ser los mismos los voltajes en la fuente que en la carga. ¿Me siguen, muchachos? Sí, profe. Que ya haremos más ejemplos. Y este era porque es el primerito y por ahora nos dijeron que las líneas eran perfectas, o sea que las líneas no tenían pérdidas. Uy, Era un profe, estaría conductor bueno perfecto. hacer uno de esos, porque se supone que si entre cada línea hay dos impedancias, porque tendría que ver con el doble, ¿no? Si hay, No, ¿por qué el doble? o sea, digo en las impedancias de cada línea, Sí, habría que cada sumar, línea, cada línea tiene impedancia. sí. Entonces, si quieren, hagámoslo. Voy a dibujarles aquí en color negro, aunque lo voy a haber hecho en rojo, pero bueno, sí, hagámoslo mejor en color rojo. Aquí hay una Z, miren, cambio el circuito y pongo aquí una Z y la voy a llamar impedancia de línea. Entonces, en la otra línea también hay otra Z. Entonces, aquí hay una impedancia de línea y aquí también hay una Z. Ya. Voy a meterles impedancias a las líneas. El conductor neutro no importa, porque así lleven Z o no lleven Z, eso no pasa corriente, entonces yo le hago un corto. ¿En qué me cambia mi monofásico? En que ahora aquí apareció otra caja, no sé si me entiendan, jóvenes. Y si no, por favor, pregúntenme. ¿Sí me entienden que ahora lo que faltó fue esta impedancia ZL? Sí, profe. Bien. ¿En qué me cambia el circuito? ¿En qué me cambia todo este análisis que hice, que era sin ZL? ¿En qué cambia si ahora me dan el circuito con ZL metida? Pues que las tensiones de línea y de fase van a ser diferentes a las de la fuente, ¿no? Sí, pero ¿cómo las calculo? Vamos a hacerlo esquemáticamente, o sea, no lo vamos a hacer numéricamente, sino esquemáticamente, si es que se puede por acá, muchachos, aquí en esta partecita del tablero. Trabajemos aquí un poquitico considerando ZL. Espero que me estén entendiendo. ¿Cómo sería el cálculo de I sub AA? ¿Me da el mismo valor? ¿Me cambia? ¿Cómo lo calcularíamos? Que fue lo primero que empecé yo calculando Miren que si ustedes observan el ejercicio, lo primero que yo calculé fue las corrientes de línea. ¿Y dónde? ¿Cómo lo hice? Váyanse para el monofásico, que es muy sencillito. ¿Cómo, La cómo corriente es? no cambia, ¿o sí, profe? No cambia. Es No, pues, igual, ¿no? ahí sería la Sí cambia. tensión y se la suma a las dos impedancias. La de la Entonces carga, ahora sería, ¿cuál voltaje? el de la fuente, el 200 ángulo cero. No, dígame la nomenclatura, que es la que me VAN. interesa. De sub AN minúscula. B sub AN dividido en quién? En Z, En Z sub IL P, más. ZL más la que teníamos de 100 a 60. ¿Sí me están entendiendo este cálculo? Ah, sí, sí, sí. Que es como, muchachos, es como, si quieren esta ZL, se la suman a esto y dejan es una solita de un valor mayor y la línea me sigue perfecta. No sé si me entienden a qué cabe de decir. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora, como ya hay una impedancia en la línea, ¿quién es este señor? Mire, ¿quién es este señor? ¿Alguien me entiende qué estoy preguntando acá? sería la caída de tensión en
En la carga, ¿no? En la carga, sí. Ahí estoy hallando el voltaje de fase. ¿Por qué de fase? Porque es línea neutro. O sea, entre A y el neutro. En la carga. Alguien dígame la nomenclatura. O sea, alguien dígame quién por quién. ¿Cómo puedo yo hallar B sub N? ¿Cuánto Sería por cuánto o cómo? B sub AN minúscula por la impedancia de la carga sobre la impedancia de la carga más el ZL, ¿no? O sea, ¿aplicó qué? ¿Qué concepto? El divisor de tensión. Listo. Pero, sí, y está bien. Es más, vamos a volver a lo Pues mismo. también el I por ¿Cuál Claro. I? la I sub AA, ¿Por quién? por la carga, por la impedancia de la carga. O sea, en este caso, como tengo por si era 60. ¿Me entendieron esto todos? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Se van a dar de cuenta que este B sub AN, que es el voltaje de fase en la carga, ya no es el mismo de la fuente. ¿Me están entendiendo, muchachos? ¿Por qué? Porque esta ZL produjo una caída. ¿Sí me siguen, jóvenes? Sí, profe. ¿Qué estoy preguntando acá? ¿Qué es eso según la nomenclatura? Sería La caída de tensión La de I la línea, ¿no? que de tensión De la en línea, el la voltaje de la la línea. línea. Eso. ¿A qué por qué es igual? ¿Cómo lo calcularía? ¿Quién por quién? Pues la corriente, profe, I a sub A por la Sí, ZL. por la ZL. Perfecto. ¿Qué otra cosa? ¿Quién sería este? ¿Cómo calcularía y qué estoy preguntando ahí? Voltaje de línea de la carga, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo sería? Sería raíz de 3 veces IAA por 100 ángulo 60. La I de 3 a 30 ¿de quién? De B sub A N mayúscula, ¿no sería? Exacto, de B sub a N. O sea, la I de 3 veces y se adelanta 30 de su respectiva fase. Entonces, A con A. Jóvenes, ¿me entienden? ¿Me van siguiendo o se me perdieron? Sí, profe, sí. Sí, sí, profe. Ahora mire este cálculo. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que estoy preguntando ahora? Voltaje de línea de las fuentes, ¿no? Desde la fuente. Listo. Voltaje de línea de la fuente. ¿Será el mismo de la carga? No, porque ahí es diferente ya. Ahí ¿Y ya cómo lo cambió. calcularíamos? Raíz ¿Quién de sería B sub 3 a AB? 30 La I de 3 a 30 ¿de quién? de B sub A N minúscula, ¿no? Exacto, de B sub AN minúscula. El ejemplito me sirve, muchachos, para que ustedes tengan presente todo lo que implica, primero, dónde estamos parados. Estoy en la carga, estoy en la línea, estoy en la fuente. Quiero que se percaten que esto que tengo aquí como en el cuadrito fue para el ejemplo B, llamémoslo así. ¿Cuál fue el ejemplo B? Que le metimos impedancia a la línea. El caso A era sin impedancia a la línea. Espero que me entiendan para que no se me confundan, porque casi que lo trabajé simultáneamente en el mismo circuito y eso, jóvenes. No hice un dibujo aparte y eso porque evito dibujar al máximo. ¿Se dan de cuenta la diferencia entre si la línea lleva impedancia o no lleva impedancia, jóvenes? Sí, profe. Y yo creo y espero, muchachos, que donde más se dan de cuenta es, miren el monofásico, que en mi opinión es un circuito muy sencillito, es un serie. Cuando no hay impedancia en la línea, pues el voltaje de la fuente es el mismo que le llega a la carga. Ah, que no, que es que la línea sí tiene impedancia. Ah, no hay problema. Sigue siendo un circuito serie muy trabajable. Si quiero, sumo las dos impedancias y llamo eso la carga.
y me quedó el cablecito purito, o sea, me quedó el conductor perfecto. Esa sería, por ejemplo, una forma. Pero digamos, de pronto le dicen, calcule la caída de voltaje que hay en la línea. Ah, si usted lo sumó, se le perdió esa impedancia. Espero que me estén entendiendo porque ya aquí no es, esto ya es circuitos de los baratos. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda, jóvenes? Profe, ¿me puede recordar el IF que era? Y F es corriente de fase. O sea, la letra F nos dice fase y la letra L línea, llamémoslo así. Ah, ya, profe. Jóvenes, una pregunta aquí como por a ver si en la conexión Y, miren a ver si me entienden la pregunta o si la pregunta soy capaz de plantearla. En la conexión Y, ¿qué es lo que es igual? ¿Me entienden? Desde línea Las magnitudes de las fuentes. Mm, sí, tienes razón, es que da para muchas interpretaciones. Sí, pues. Pero bueno, o díganme, por ejemplo, yo tengo una carga en Y, obviamente la alimenta una línea y obviamente un generador, ¿no? O sea, pero a ver si de pronto me dan con lo que quiero que me respondan. En una conexión Y, ¿qué es lo que es lo mismo? La carga, todo magnitud y ángulo, ¿no? Sí, sí, porque la Profe, carga es equilibrada. creo que usted se refiere a la corriente de la fuente con la de la carga, ¿no? Más que de la fuente, por ahora no tanto, sino, aunque sí, pero ¿qué es lo que es igual en una Y? El compañero ya creo que me lo dijo, pero quisiera que me lo dijera más preciso, más exacto los términos y las palabras. En una conexión en Y, ¿qué es lo que es lo mismo? ¿Qué es lo que es igual? La corriente de fase con la corriente de línea. Exacto. La I que va por las líneas, es la misma I que le entra al brazo de la Y. ¿Sí o no, jóvenes? Entonces uno dice, en una Y, la I de línea es la misma I de fase. ¿Y qué es lo que es diferente en la Y? Por decirlo así, por ahora que conocemos solo la Y. ¿Qué es lo que sí es diferente? Dice, pero pilas que esto sí es diferente. las tensiones de fase y las tensiones de línea. Exacto. Entonces ahí dice uno, pilas que es una Y, uy, una cosa es tensiones de fase y otra cosa es tensiones de línea. ¿Cuál es la que me pide? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál le calculo? ¿Cuál es la que me dan? Porque una es raíz de 3 veces la otra y en ángulo una adelanta 30 grados a la otra. Jóvenes, que también es al revés, ¿no? Si las de línea adelantan 30 las de fase, es como también decir que las de fase atrasan 30 las de línea. O que las de fase son 1 sobre raíz de 3 el valor de las de línea. Porque puede ser que nos den los voltajes de línea y uno halle los de fase. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. No sé si tengan Entonces, dudas de antes de esto, pasar jóvenes. a otro ejemplo, tengo una duda, pero más que es que hace rato cuando usted habló de la secuencia negativa, pues yo me estaba tratando de imaginar cómo sería eso de secuencia negativa y lo que cambiaría serían las polaridades de las fuentes, No, 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 no. que tengo dudas en eso. Tranquilo. Voy a aprovechar este espacio pues miren. Aquí tengo anotado. Estos son los 3 voltajes de fase para secuencia positiva. O sea, la A va a 0, la B va a -120 y la fase C va a 120. Por eso es que se sabe que esto es secuencia positiva, que fue como nos lo dio el ejemplo. Si el ejemplo nos hubiese dicho aquí, por favor, aquí en esta parte del tablero, como otra, ¿qué pasa? O más bien, señores, les dejo de tarea, ¿qué pasa si me hubiesen dicho pilas que ese sistema, que ese circuito de secuencia negativa? ¿Y qué me dieron? Me dieron que B sub AN era 200 a 0, ¿sí o no? Eso fue lo que me dio el dato del ejercicio. Que B sub AN es 200 a 0 grados. Eso fue lo único que me dio. Pero también me dijo que el sistema trabajaba negativo. Entonces, yo quiero que ustedes me digan y voy a colocarlo así a ver si los confundo.
Bn y Cn. Si estoy en secuencia negativa, ¿quién es B sub Bn? No me lo dieron, pero ya lo vamos a deducir. 200 ángulo a 120. 200 a 120 grados. Estos son vol y estos son vol. ¿Y quién sería B sub Cn? 200 a menos 120 grados. O sea, muchachos, si utilizo este mismo gráfico para no hacerlo de nuevo, vamos a ver si puedo. Si utilizo esto mismo acá, aquí. Voy a ver si logro que me entiendan acá. Es para no volver a dibujar, qué pena, pero entonces borro aquí lo que me hace. Borro esto que no viene al cuento. Y entonces, lo que acabamos de determinar, pero no, estos están a 120. No me sirve este, qué pena, pensé que me servía para bordarme la dibujada de los vasores. Pero bueno, dejemos entonces al menos los ejes. ¿Qué fue lo que acabamos de hacer con la secuencia? Con la secuencia negativa, jóvenes. Que yo creo que ya de pronto ustedes lo tienen pillado. Aquí. ¿Qué? La fase A, va a 0. Entonces, por aquí está la fase A. Este es el que llamamos B sub AN. Y con otro color ahí como porque se vea la diferencia. Uno iría por acá a menos 120, ¿sí o no, jóvenes? ¿Que quién sería? Como estamos en secuencia negativo, ahora el que va aquí es C. Y el otro, como estamos en secuencia negativa, el que va a 120 es el B. Este es el B sub BN. Y si ponen aquí al observador y giran esto en sentido antihorario, pasa A, pasa C y pasa B. Entonces dice A, C, B, A, C, B, A, C, B. O sea, estamos en secuencia ACB o secuencia negativa. Para el compañero de la pregunta, esto es lo que cambia de una secuencia a otra. Los valores de los ángulos. El dibujo no cambia, jóvenes. Es decir, si a ustedes les dan este dibujo de la Y, ese dibujo no dice la secuencia. Simplemente que a mí me dio por dibujar la A a la izquierda, el B a la derecha, el C abajo, pero yo le pude dar estas letras a cualquiera. Es más, el dibujo no me dice los fasores. Es simplemente un dibujo, ¿no? El dibujito de la Y con la carga Y, eso es un dibujo. Otra cosa son los fasores y eso sí depende de los cálculos o de los datos que nos den o eso. Profe, en ese caso, el de las cargas también cambiaría, ¿no? ¿Qué? ¿Los voltajes? Sí, profe. El ángulo. Todo cambia porque todo el circuito está en secuencia negativa, no solo la fuente. Todo el sistema trifásico es secuencia negativa. Entonces, si ustedes calculan una corriente, pueden obtener las otras dos, conociendo la primera, o sea, conociendo la del monofásico, hallan las otras dos, pero pilas con la secuencia. Si calculan un voltaje, no importa dónde, pueden hallar los otros dos, pasando los 120 grados, dependiendo de la secuencia que esté trabajando el circuito. Todo el circuito, todo el sistema trabaja la misma secuencia, ¿no? No podemos tener la fuente positiva y la carga en negativa, no. Todo el sistema está a determinada secuencia. Bien.
No sé si haya más dudas, jóvenes. Pregúntenme ahora que estamos en el primer ejemplo. Pero se me ocurre ahí algo, en la secuencia negativa y positiva no hay nada que se relacionen que dé lo mismo. Que den lo mismo. Pues jóvenes, una es la tarea que les dejé de que me miren cómo son las tensiones de línea si estamos trabajando con secuencia negativa. Esa primera tarea es clave para responder la pregunta del compañero de como que qué cambia o que sigue lo mismo. Y si quieren este mismo ejemplo, jóvenes, trabajenlo con secuencia negativa. ¿Qué pasa si me hubiesen dicho la secuencia negativa? O sea, esta partidita de la izquierda, esta partidita de la izquierda, que es la secuencia negativa. Cambian las potencias, no cambian, si cambian, cambian las corrientes, si cambian, no cambian, cambian las tensiones de línea, si cambian, no cambian. Eso lo pueden mirar haciéndome el ejemplo, jóvenes. Y lo verifican por ustedes mismos qué implica un dato y el otro. ¿Sí, le escucho? Pero entonces, o sea, uno pues para poder hacer esta tarea tiene que saber, por ejemplo, esa relación de saber si de los 30 grados, o sea, si se cumple que también adelantan 30 grados, ¿sí me hago entender? Claro, tienes que tener el dato. Eso, Pepa. Profe, yo ahí mirando pues el gráfico que usted o sea, que realizó de secuencia de fase positiva y negativa, pues uno podría mirarlo en sentido horario, ¿no? Y con el sentido horario uno podría decir que las tensiones de línea se atrasarían 30 grados. ¿En qué? ¿En qué? Me está hablando En de la qué secuencia, secuencia. en la secuencia de fase negativa. Pues no sé si ya lo hizo. O sea, pues, no, pues, o sea, mirándolo así gráficamente, de acuerdo al porque uno sería, o sea, por uno mirar una secuencia, uno podría mirarla una en sentido horario y otra antihorario. Y si uno mira la negativa en sentido antihorario, perdón, entonces las tensiones quedarían con un ángulo, o sea, quedarían atrasadas. Las tensiones de línea, perdón, de fase. Mm. Bueno, no. Profe, sí se puede, profe, como dice él. Por ejemplo, usted está viendo el gráfico que usted dibujó acá abajo. Sí, Si uno lo toma, por ejemplo, yendo en sentido de horario, pues, B sí. sub AN y el B sub CN está en la parte, si no estoy mal, el tercer cuadrante. Entonces uno ya sabe que va con ángulo negativo. Pero si, porque es secuencia negativa, pero si lo hacemos positivo, nos vamos a dar cuenta de que va a tener otro ángulo. Con respecto, empezando pues en B sub AN. Mm, no, Profe, no les interpreto muy bien. Lo que yo les digo es que conceptualmente, para saber la secuencia, a ustedes les dan un juego de fasores. Para saber la secuencia, lo hacen girar antihorario y mira cómo pasan. Y dependiendo de cómo pasen, dice, esto es ABC, esto es CBA, esto es y determinan. profesor, ¿Sí? entonces, por ejemplo, usted en el video, ¿cierto? Que vimos, usted llega y, por ejemplo, para la secuencia negativa, BAN está a 0 y BN, ¿cierto? Está a 120, pues positivo. Entonces, si uno hace, pues, lo que usted hizo en el LDK y uno lo resta, el ángulo da Ajá. menos 30. Bueno, ya lo hizo. Sí, aquí lo ¿Sí? tira papel. ¿Se dio -30? Sí, señor. Raíz de 3, Perfecto. menos 30. Entonces, ¿en qué cambia? ¿En qué cambia si le dicen en un ejercicio secuencia positiva y en otro ejercicio le dicen secuencia negativa? ¿En qué cambia? En que para positiva, las tensiones de línea en magnitud son raíz de 3 veces y en ángulo adelantan 30 a las de fase. En secuencia negativa, las tensiones de línea en magnitud siguen lo mismo, o sea, raíz de 3 veces la de fase, pero en ángulo ahora atrasan 30 las de fase. Eso es lo que les da una secuencia con otra en cuanto a tensiones de línea.
entenderán que es importantísimo saber la secuencia, porque eso me da los ángulos. En un caso adelantan y en el otro caso atrasan, y eso es supremamente importante y supremamente clave. En un caso, las tensiones de línea, por ejemplo, la AB va a 30, en el otro caso va a menos 30. Lo que me comentaban ahorita los compañeros, que si lo haces girar en sentido horario y eso, bueno, no sé, muchachos, qué técnica están usando o qué mnemotecnia, como se dice, cómo están matando las pulgas. Bueno, seguramente lo entenderán mejor así, no sé. Pero lo que les Pues, digo es, a ustedes les dibujan tres fasores, háganlos girar en sentido antihorario y miren cómo pasan, y eso les dice la secuencia. Melo, profe, Melo, gracias. No sé si me expliqué a los compañeros que me decían ahora hace un momento de que lo hagan girar en horario y eso, no. No sé cómo lo estén mirando y cómo lo vayan a entender, digámoslo así, porque cada cual a veces uno encuentra sus métodos para entenderlo mejor y de pronto ellos dicen, no, cuando me es negativa lo hago girar así, cuando, no sé de pronto si encuentren una nueva forma más fácil de entender, digámoslo así. No se haya más dudas, jóvenes, o digamos lo que hice fue confundirlos más. no, profe. Bueno, vamos a hacer este ejemplito que tengo aquí. A ver. Bueno, es este ejemplo, joven. Digamos como por seguir trabajando el YY en el que estamos. Entonces, miremos este ejemplo, muchachos, y quiero como hacer énfasis que es puro párrafo, pura narrativa. O sea, no me dan dibujo, no me dan esquema, no me dan nada, que es muy común en los ejercicios de trifásico, muchachos, que los ejercicios son escritos, llamémoslo así. Nos dicen, un sistema trifásico equilibrado con una tensión de línea de 300 volts está proporcionando 1200 watts con factor de potencia de 0.8 adelantado a una carga equilibrada conectada en Y. Encontrar la corriente de línea y la impedancia por fase de la carga. Entonces, miren en el enunciado, y me interesa mucho que me entiendan y que ustedes comiencen a interpretar qué datos son los que me dan, qué me están dando, en dónde, qué es lo que me están pidiendo, en dónde. Entonces nos dicen, sistema trifásico equilibrado con una tensión de línea de 300 volts. No me están diciendo cómo está la fuente, si la fuente está en Y o no. Me dicen que un sistema con una tensión de 300 volts, que ese sistema está proporcionando, o sea, entrega, ¿cuánto? Una potencia P, ¿cierto? 1200 con un factor de potencia de tanto. ¿A quién se lo entrega? A una carga equilibrada conectada en Y. Entonces, al menos, sí me están diciendo que la carga está en Y. Entonces, digamos, uno diría, bueno, voy a intentar dibujar aquí una carga, o sea, unas impedancias en Y. ¿Por qué? Porque eso es lo que al menos me dice el enunciado, que la carga está en Y. Entonces, jóvenes, aquí tengo una carga en Y. Ahí un poco difícil de dibujar, pero bueno. Que de la carga que me dicen, que esa carga está consumiendo o a ella le entregan 1200 watts a 0.8 en adelanto. Son los datos que me da el ejercicio. Que el sistema le entrega la carga 1200 watts.
¿Y el sistema qué es? Pues yo espero que me entiendan que alguien alimentó el sistema, o sea, que viene una línea, a través de unas líneas alimentaron esta carga. Yo no, jóvenes, así, algo así. Que no conozco porque nadie me dijo, aquí el generador, la fuente, ¿eso qué es? No dije, no, hay un sistema trifásico. Pregunto, jóvenes, ¿esta tensión de qué es? Me dicen que estos 300 volts, ¿de qué son? Son de línea, profe. De línea. O sea, nos están dando los voltajes que hay entre línea y línea. Espero que me entiendan, por eso decía que algunos autores llaman voltaje línea a línea. ¿Qué me están diciendo? Que ellos son de 300, todos, pues claro, es un sistema equilibrado, entonces todos los voltajes son de 300 volts. Entonces me están dando las tensiones que hay entre cada línea, o sea, los voltajes de línea. ¿Qué me piden? Encontrar la corriente de línea. Dice, me están pidiendo estas corrientes. ¿Sí? Me están pidiendo estas corrientes. Y la impedancia por fase. Dice, y me están pidiendo que calcule cuántos son estas impedancias, que obviamente para todas son igual. Entonces, ¿qué pasa con la nomenclatura? Si yo llamo a esto la línea B y la línea C, o sea, como si aquí hubiese un generador que no me interesa ahorita, si no, o sea, me muestran de la línea de transmisión para allá, entonces entenderán que según mi nomenclatura, esta sería A, bueno, porque la llamé así, B, y aquí estaría C, y aquí estaría un neutro, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo sabría si es secuencia positiva o negativa ahí? No la dicen, ¿cierto? Bueno, el ejemplo no la dice, pero hay que saberla. Entonces, Profe, asumamos, eso le iba a preguntar. ¿sí? De que si a uno no le dan la secuencia, uno puede asumir la que quiera, o se la tienen que dar estrictamente. Ahora, voy a lo siguiente. Sí, se tiene que conocer, ¿cierto? Se tiene que conocer. Si no se la dan, la preguntan, si no la dan, la asumen. Lo que quiero que me entiendan ahorita es que para las dos preguntas que me hacen, yo no necesito no se necesita la secuencia. Que el compañero aquí, y bueno, entonces asumamos la positiva, pero voy a intentar mostrarles que no se necesita la secuencia para, para las dos preguntas que me están haciendo. Es decir, si la trabajo con positiva o con negativa, me daría lo mismo las dos preguntas, ¿no? Si me preguntan más cosas, como seguramente lo que sigue, ahí sí habrá que determinarla. Pero entonces miren lo siguiente. Jóvenes, ya lo hemos dicho y ustedes ya se lo pillaron, que estos 300 volts son ¿de qué? Voltaje de línea. De línea. Entonces yo podría decir por acá, el voltaje de línea que me dan es de 300, o sea, solo conocemos la magnitud que es de 300 volts, ¿sí o no? El voltaje de línea es de 300. Lo cual, si quisiera, podría hallar BF, el de fase. Sí, dividiendo entre ¿Cómo? raíz de 2, ¿no? Dividiendo ¿Cómo, entre perdón? raíz de 3, raíz de 3. Entonces sería el voltaje de línea dividido en raíz de 3, ¿sí o no? O sea, el voltaje de fase por ahora en magnitud es 300 sobre raíz de 3. Volt. Espero que me estén entendiendo. Bueno, perfecto. Listo. Yo quiero que me interpreten en el dibujo que me dieron los voltajes de línea, pero yo acabé de encontrar los de fase, o sea, el que hay entre B y N, entre A y N, entre C y N, que serían los voltajes de fase. ¿Cierto, jóvenes? Entre A y N, aquí hay un voltaje de fase, y decía, porque es el voltaje que tiene cada bracito de la Y. ¿Y me dieron cuáles? Me dieron los que hay entre las líneas, o sea, me dieron el voltaje de línea. Bien. ¿Qué creen que es este dato? Bueno, todo, con el factor de potencia también. ¿La ¿Eso qué potencia es? entonces no serviría para hallar la corriente? ¿Ese dato qué es? La potencia total. Profe, pues de ahí podríamos despejar la corriente, ¿no? Sí, pero espérenme un momentico. Ya La potencia. La un potencia, compañero me dijo,
¿Ese dato qué es? Qué pena, el que me contestó me lo puede repetir o cualquier otro. Potencia ¿Qué es? total. Dato de la placa, profe, la carga. En cada ZP, ¿no? Sí, ZP, profe. Entonces, ahí donde voy. Miren, joven, ahí donde voy, donde hay que tener cuidado en trifásico. Es que en trifásico, por lo grande del circuito se hace, los circuitos se hacen como más grandes, más complejos. Por ejemplo, aparecen voltajes de fase, voltajes de línea. Se tienen que tener, pero supremamente claro si me están dando el de fase, si me están dando el de línea, si me preguntan el de fase, si me preguntan el de línea, si me preguntan en la carga, o sea, eso tiene que estar ustedes muy claro. Lo mismo va a haber corrientes de línea y de fase. Ah, me dieron la de línea, me dieron la de fase, tal. Pero en potencias también hay potencias de fase, potencias de un brazo de la y potencias trifásicas o totales. Entonces, mi pregunta iba a eso. Eso, según el enunciado, esos 1200 serán de todas las fases, de todo el trifásico o de un brazo, o sea, de una fase. ¿Ustedes qué creen? De todo el trifásico, profe. De todo el trifásico. Porque él dice que está suministrando 120 vatios con el factor de potencia, pero dice que está alimentando una carga, no dice que es solamente una parte de la Exacto, carga. jóvenes. El Profe, ejercicio y me si está fuera de un brazo, dando la P cómo lo plantearía el trifásico. enunciado? No, pues por ahora el enunciado me está diciendo un sistema trifásico suministra tanta potencia. O sea, me está dando los datos del sistema trifásico. En otros dados dirán consumiendo una potencia de fase de tanto o un brazo de la Y o una fase, es decir, pero lo que quiero que comiencen a manejar es que me están hablando del sistema trifásico, o sea, los datos que me están dando es del trifásico. Entonces, lo que acabo de explicarles es que conocemos que la P trifásica es de 1200 watts. Pregunta, este factor de potencia de 0.8 en adelanto, ¿eso es de fase o trifásico? De ambos, ¿no, profe? Es lo De mismo. ambos, es el mismo. Es el mismo. Es más, yo me inclinaría a decir, el factor de potencia es de fase, es casi que la fase es la que me impone el factor de potencia, o sea, el angulito de un brazo es el que me dice, oye, como los tres somos iguales, pues el del trifásico es el mismo que yo tengo. ¿A qué voy? ¿Qué tengo que hacer? No sé si lo necesite o no, pero ¿qué tengo que hacer si yo quiero hallar la potencia de una fase? Dividirla por 3, profe. Como es equilibrado, debe ir entre 3, ¿no? Entonces diría, pues, 1200 dividido en 3, o sea que en una fase hay 400 watts. ¿Me siguen? Me dice, uy, interesante, miren. En una fase, voltaje de línea, potencia, tengo todos los datos. Entonces, lo que quiero que ya se percaten que era algo que ya creo dijo un compañero, me puedo parar en un solo bracito. Entonces, como quien dice, voy a intentar dibujarlo así. Yo lo que voy a hacer es hacer mi monofásico, mi fase, y aquí voy a dibujarlo así, aunque no es necesario, y el neutro, que uno dibujaría un neutro que no lo conectaron, pero lo va. Y si estoy trabajando con la fase A, esto sería el neutro, y aquí estaría mi fase A mayúscula, y o sea, este sería mi circuito. Y si jóvenes, aquí donde viene la clave, este es mi monofásico, ¿sí o no? De todo ese trifásico yo voy a trabajar con este. ¿Qué datos tengo? Profe, ese ¿Sí, le factor de escucho? potencia me serviría para despejar el ángulo de alguna potencia, ¿cierto? Sí, ahí tenemos muchas cosas por calcular y que podemos hallar. Es más, yo creo que le respondo cuando ya baje a mi monofásico. Por ejemplo, jóvenes, ¿qué datos puedo traer aquí? ¿Qué datos puedo traer a mi monofásico, al monofásico? ¿Qué conozco, qué no conozco? ¿Me están entendiendo? Sí, profe, el factor de potencia. Potencia, que sería los 400 y el Entonces yo ángulo, ¿no? digo 400
y un factor de potencia de punto, ¿qué era? De punto 8 en adelante. Eso lo conozco porque es de una fase. ¿Conozco algo más? Y la tensión, profe, Ah, y que aquí y acá hay una tensión de 300 sobre raíz de 3, ¿sí o no, jóvenes? Paul. Entonces, entenderán de pronto lo que ya me dijo un compañero. Lo que pasa es que como ve, es más, mire, lo voy a colocar aquí. La potencia por fase, que será un B de fase por una I de fase por un cos teta, ¿sí o no? Porque estoy hallando la potencia de un bracito. Resulta que tenemos lo siguiente, que 400 es igual a ¿quién? ¿Conozco el voltaje de fase? sí, profe. 300 sobre raíz de 3, ¿sí o 300 no? sobre raíz. Por la I, no, no la conozco. ¿Y el cos teta lo conozco? Sí, profe. ¿Cuánto? Factor de potencia para despejar. Punto 8, ¿sí o no? Entonces entenderán que de esta expresión yo hallo la I de fase. Que bien sabemos que la I de fase es potencia sobre B cos, o sea, sobre 300 sobre raíz de 3, que es el voltaje de fase, y esto por punto 8. Jóvenes, al hacer ese cálculo, encuentro que la I de fase es igual. ¿Es ahí cuánto da? 2.89 amperes. 2.89 amperes. Acabé de encontrar la I de fase. Con el cuidado que por ahora solo encontré ¿qué? Magnitud. La magnitud. La magnitud, porque esta formulita es de solo magnitudes, ¿no? Pero bueno, la pregunta me decía que encontrar la corriente. Ay, no, me piden la corriente de línea. Entonces, jóvenes, ¿quién es IL? Pero, profe, en este La caso misma, ¿no? Porque es equilibrada. La es la misma. misma, exacto. No, no porque es equilibrado, Ese. porque es un Y. Porque es un Y, la I que va por la línea es la misma I que va por la fase. ¿Me entienden, jóvenes? Entonces dice, no, no importa, la I de línea vale 2.89 amperes. Entonces, listo. Primera respuesta. Tengo una pregunta. ¿Cuánto es la corriente de línea? 289. Profe, una pregunta. Bien. Sí, sí. Entonces, si el enunciado no me dice que está conectado en Y, tengo que suponer de que hay una impedancia en la línea. ¿O cómo lo haría? No, pues el enunciado no me habla nada de impedancia de línea. O sea, que no existe. No, no, no. No, Ah, ya, listo. despreciela. O sea, no la considere porque yo no le estoy dando ese dato, ¿no? Ah, bueno, listo. Bien. Ahora, la otra pregunta, la impedancia por fase. Que esto, ¿cómo hallaré esto? Que la impedancia por fase, o sea, lo que yo llamé ZP, ¿sí o no? ¿Alguno de ustedes me puede decir, oye, ¿habrá forma de hallar ZP? Pues podemos hallar la magnitud y ya tenemos el ángulo con el ¿Y factor cómo de hallo la potencia. magnitud? Se da la Voltaje y magnitud tensión. del voltaje. Voltaje y la corriente. Entonces, el voltaje es Tiró. 300 sobre raíz de 3, ¿sí o no? Y la corriente la acabé de hallar, 2.89. ¿Me siguen, jóvenes? P sobre I. ¿Y el ángulo? ¿Lo conozco? ¿Lo puedo hallar o no? Sí, profe, porque pues en el factor de potencia sería el coseno a la menos 1 de ese ángulo. Ve ese factor de potencia. ¿Cómo sería el ángulo? Sería coseno a la menos 1 de 0.8, sería negativo. Negativo, ¿no? Eso, menos cos a la menos 1 de punto 8. Entonces, ya tenemos la segunda pregunta, que la impedancia por fase, eso da, muchachos, si no estoy mal, 60 a un ángulo de menos 36.8 grados. Y estos son on. Y esta sería la segunda pregunta del ejercicio.
Y ya tengo lo que me preguntaban, la I y la impedancia. Y yo no se necesitó la secuencia. Bien. Por ahora, espero que me hayan entendido. Jóvenes, regálenme, creo que en estos minuticos que me quedan, puedo hacer la parte B del ejercicio. Y es esta, miren. O sea, digamos la parte B, por decirlo de alguna manera. ¿Qué nos dice? Nos dice, mire, a la carga anterior se le añade una carga de alumbrado equilibrada de 600 watts. Encontrar la corriente de línea como un dato. O sea, es como la parte B del ejercicio anterior. Entonces, ¿qué teníamos? Mire, jóvenes, voy a volver a dibujarlo. El ejercicio anterior, en mi monofásico, porque la idea es trabajar con el monofásico, que es sencillo, teníamos la línea, teníamos una carga, ¿sí o no? Esto es lo que teníamos, y bueno, voy a colocar aquí el neutro. Ahora nos dice, se le agregó alumbrado. Ese término alumbrado lo que nos quiere decir es netamente resistivo, o sea, el alumbrado que conocíamos incandescente. Entonces, le agregamos resistencia. Bajo ese nuevo esquema, usted me puede encontrar esta I, es lo que me piden, la I de línea. Entonces, jóvenes, traslademos los datos que tenemos a este nuevo esquema. Espero que me están entendiendo. Por ejemplo, ¿qué conozco de la carga inicial? De la carga inicial conozco que era 400 watts a punto 8 en adelanto. ¿Sí o no, jóvenes? Esto era lo que había en esa carga. Adelanto. Conocíamos que estaba alimentada una tensión de 300 sobre raíz de 3. ¿Sí, jóvenes? Eso era más o menos lo que teníamos. Digamos que habíamos dicho que esta era la fase A y el neutro. Y entonces aquí en la carga esto es A y aquí está el neutro. Entonces este es el punto A y el neutro. Ahora, ¿qué conozco de la nueva? De la que le agregué a la anterior. ¿Me siguen, jóvenes? La potencia, ¿Cuánto? 600 watts. Entonces vuelve la misma 200. pregunta. 200. Estos 600, ¿ustedes creen que son totales o de una fase? Según más o Totales, menos ¿no? totales. Entonces, en mi monofásico, estos son 200. ¿Me siguen, jóvenes, o no? Sí, profe. ¿Y a qué factor de potencia? Aunque ya lo... ¿Esto cuánto sería? 1, porque esto Uno, es sí. incandescente, alumbrado. Ah, bueno. Listo. Entonces, el ejemplo que es que le agregué otra carga y quiero hallarla ahí, y en este caso, digamos, me dicen, como estoy en la fase A, la IA. Jóvenes, de este circuito yo ya había, ¿qué había yo ya hallado? ¿Hay algún cálculo que hice que me sirva? O sea, Sí, la corriente que pasa ¿por dónde? por el 400 watts, 0.8. Eso. Entonces, como no cambia la carga, la potencia, ni cambia el voltaje, yo ya había hallado está ahí. ¿Me están entendiendo, jóvenes? ¿Es ahí cuánto me había dado? 2.89 amperes. Ah, perfecto. Entonces, casi que ustedes ya se la pillan y dicen, ahora hay que hallar es esta, y con esas dos hallo la de la línea que me están pidiendo. Entonces voy a llamar a esta, no sé, I de alumbrado, algo así. Jóvenes, ¿cómo puedo yo hallar la corriente de la carga esta del alumbrado que me hablan? Voy a llamarla así, como alumbrado. Potencia igual a I cuadrada de R, ¿no? Y despeja ahí. Pero no conozco la R, ¿o sí? Es decir... No. No, perdón. P por I.
Ah, bueno, entonces, ¿potencia qué es igual? A B por I, ¿sí o no? B por I. O por cos. ¿Y el cos? ¿Dónde dejó el cos? Es 1, Pues ¿no? El como, cos de 0, 1. exacto, como este aditivo esto es 1, entonces me queda que potencia es B por I. Entonces la I del alumbrado sería igual a la potencia 200, ¿sí o no, jóvenes? Dividido en el voltaje. ¿Y cuánto es el voltaje? 300 sobre raíz de 3 porque están en paralelo, o sea, el voltaje es el mismo. Entonces acabé de hallar que la I del alumbrado, ¿eso cuánto hará, jóvenes? 1.155 amperes. 1.155. Listo. Así calculé la I del alumbrado. Ahora, ¿cómo hallo la IA? La que es la corriente de línea. Toca hacer un LSK, pero no tiene los ángulos. Exacto. Cuidadito, me suman 289 más 1.155, ¿no, jóvenes? Es el peor error, mejor dicho. Ahí sí los devuelvo. ¿Nos falta qué? Los ángulos. Los ángulos de las corrientes para ahí sí hacer esa suma. ¿Y cómo le hallamos los ángulos a las corrientes? Como no me dan ángulos, Asumiendo uno, ¿no? entonces dice, no, pues yo por facilidad, digamos, voy a asumir el voltaje a 0. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Entonces voy a asumir el voltaje, en este caso de la AN, lo puse a 0. Eso quiere decir que esa corriente, ¿cómo la llamé yo aquí? IF, la que yo llamé en el ejercicio pasado IF, que era esta es la que llamé IF, voy a llamarla así. IF es 2.89. ¿Y cómo le sé el ángulo, jóvenes? El negativo de la impedancia, ¿no? ¿Y cuánto sería en este caso? 36.8. ¿Positivo o negativo? Positivo, profe. Entonces estaba a 36.8 grados amperes. Y la nueva I, que yo la llamé alumbrado, que en magnitud me dio 1.155, ¿a qué ángulo va? A la misma la tensión, a 0, ¿no? A 0 grados amperes. Entonces ahora sí dice, listo, la IAA, que usted me preguntaba, es 2.89 a 36.8, le sumo 1.155 a 0 grados. Y encuentro que respuesta, la corriente de línea, la que va por la línea, bajo este nuevo punto B que le agregué carga, la corriente de línea, eso nos da, jóvenes, la suma de esas dos, no sé si alguno tenga ahí una, a ver, eso nos da 3.87 a un ángulo de 26.6 grados amperes. Y esta sería la respuesta, esta es la respuesta de la pregunta de esa parte B, que era ya la corriente de línea agregándole una nueva carga. Y miren, quiero como enfatizar un poco, muchachos, miren que trabajé con el monofásico. Ahora sí viene lo de la secuencia. Si ustedes quieren hallar las otras tres, porque el ejercicio le dicen, halle las tres corrientes de línea, halle los tres voltajes, ¿sabes? Ya si van a hallar los otros, el BB, el CC, ahí sí dice, a ver, pero ¿en qué secuencia estoy trabajando? Porque eso depende el otro para dónde va. ¿Me están entendiendo, muchachos? Pero para el ejemplito que Sí, me decían, oye, yo tengo esta carga, ¿usted me puede hallar la corriente de línea? Sí, por allá pasan 3.87 amperes. ¿En cuál es la A? No, en todas pasa eso mismo, le cambias el ángulo. O sea, si ustedes colocan un ampérmetro, un amperímetro allá, en todas las tres líneas le va a marcar 387.
Jóvenes, ¿hay alguna duda de estos ejemplos? Profe, yo tengo una, ¿me puede repetir cómo es que yo el ángulo de esa corriente IF y el de del alumbrado? Sí. Uno, asumí el ángulo del voltaje a cero porque no me daban ningún ángulo. Cuando digo ningún ángulo, es ángulos de voltaje y corriente. Porque usted me dirá, pero mira, aquí hay un punto 8, eso es un ángulo, no, eso es un ángulo, una impedancia, porque el factor de potencia es el ángulo, una impedancia. Entonces, la idea es que, no conocía ángulo, entonces asumí el voltaje a cero. Entonces, jóvenes, aquí, a ver, por aquí en un espaciecito rápido para de pronto explicarle al compañero a ver si soy capaz. Eso ahí. Se asumió el voltaje a cero. Entonces, por acá a cero voy a intentar. A cero está el voltaje. Es a 0 grados. Por acá. ¿Quién es ese señor? El que yo llamé B sub AM. Pero la que yo llamé IF está adelantada. Es una carga con capacitores. Este punto 8 da 36. O sea, el cosa era menos 1.8 que era esta impedancia. Como es capacitiva, como es en adelanto, la corriente adelanta. Entonces la corriente, esa corriente queda en adelanto, o sea, queda para arriba. Entonces ahí va la que yo llamé IF. Esta es la que yo llamé IF a un ángulo de quién? Pues me lo da la impedancia o me lo da el factor de potencia, 36.8. Creo que el problema es, miren que es en adelanto, miren que la carga va en adelanto. Entonces la corriente adelanta B, por eso va para arriba. Y la otra carga es factor de potencia 1, entonces no desfasa. Entonces la otra carga va en el mismo cero, entonces la otra carga también va acá. Aquí también va la que yo llamé I del alumbrado. Así fue como hallé los ángulos para el compañero que me hizo la consulta, ¿me entendió? Sí, profe, ya me quedó claro, muchas gracias. Bien. Jóvenes, dudas, preguntas. Hemos hecho unos 2 o 3 ejemplitos muy iniciales para que me empiecen a entender trifásicos. Y por ahora la Y, ¿no? La conexión Y-Y. Profe, esto solo respeta a trifásicos equilibrados, ¿no? Sí, estamos en la parte de equilibrados. Luego vendrá una segunda parte que serán los desequilibrados o desbalanceados. Y por ahora estamos jóvenes en la Y-Y, ¿no? O sea que la fuente está en Y y la carga está en Y. Por eso es que podemos sacar los monofásicos. Por eso es que en lugar de trabajar con el grande, complicado, dice uno, no, coja un monofásico y es un circuitico serie y ahí calcula y luego replica, llamémoslo así. Que espero me estén entendiendo ese concepto que yo llamo replicar, que es desfasar las mismas magnitudes, pero se desfasan, todas las cosas. Viene un ejemplo más grande, muchachos, un ejemplo más, sí, llamémoslo más grande, con impedancias en las líneas y todas las cosas, como para dejar listo el YY y seguir con los otros esquemas, ¿no? Con los otros circuitos trifásicos. Que supongo ustedes ya más o menos se saben cuáles son las otras conexiones y para dónde, qué falta ver, llamémoslo así. ¿Preguntas, muchachos? ¿Medio me entendieron, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, bien. Bien, jóvenes. Voy a cancelar un momentico la grabación. A detenerla.